Antes de comenzar este punto de vista, quisiera enviar un saludo muy afectuoso a una gran experiencia apostólica que es Radio Manantial en la provincia de Formosa, en Argentina, una obra que pertenece a la obra de Don Bosco, a la familia salesiana, y que este año está cumpliendo 21 años, la mayoría de edad, digamos así, sirviendo a la iglesia. Que el Señor bendiga mucho a Radio Manantial en estos 21 años de transmisión en la provincia de Formosa. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez, y todos aquellos que valoramos profundamente el apostolado a través de los medios de la comunicación, y especialmente el apostolado que realiza distintas familias espirituales, en este caso la gran familia salesiana, un cariño muy afectuoso. El tema de este punto de vista está referido a un asunto que se va a convertir cada vez más en un tema más complicado y candente para los católicos en América Latina. ¿Y a qué cosa me refiero? Me refiero básicamente al tema de la objeción de conciencia. ¿Qué cosa significa la objeción de conciencia? Que es un término muy popular en este momento, muy debatido y con grandes problemas legales en Estados Unidos y en Europa, y que es muy poco conocido en nuestros países. La objeción de conciencia es un derecho establecido universalmente, según el cual una persona no puede ser obligada a realizar una actividad en contra de sus creencias fundamentales. Fundamentalmente aquellas creencias que tienen que ver con lo que toca su conciencia. O sea, normalmente son convicciones religiosas, pero no siempre lo son. Una persona, por ejemplo, que es abiertamente contraria a la acción militar, en algunos países se le acepta la objeción de conciencia y pueden, en consecuencia, abstenerse de participar del ejército de sus propios países. Pero esos son casos un poco más extremos. ¿Dónde es que están viniendo los temas de objeción de conciencia? Son básicamente en el ámbito del trabajo. Cuando a una persona se le pide en su ámbito de trabajo que realice actividades que van en contra de su propia conciencia. Y obviamente acá estamos suponiendo que se trata de una persona que no aceptó los términos que de pronto se le vienen a imponer. Por ejemplo, a una enfermera que ingresa a una clínica y le han explicado que su trabajo es asistir a los médicos, realizar el trabajo propiamente de enfermería, y de pronto se le pide asistir a un aborto. Esa mujer, esa enfermera, tiene el derecho a hacer objeción de conciencia y decir: el aborto va en contra de mis principios, yo no puedo participar en este evento. Lamentablemente, en nuestros países existen dos problemas en este aspecto. Primero, no existe legislación clara sobre el tema de la objeción de conciencia. Y segundo, existe una gran ignorancia tanto de quienes quieren violar la objeción de conciencia, el médico que le dice a la enfermera: o trabajas en esto o te boto, pierdes el trabajo, o de parte de la posible víctima que no sabe que puede ir a las cortes y reclamar una expulsión injusta porque se ha violado su derecho de objeción de conciencia. En muchos países, llevar temas de objeción de conciencia, es decir, de el derecho a negarse a realizar actividades que van en contra de la propia conciencia, cuando estas actividades no fueron incluidas como parte del trabajo, entonces muchas veces las cortes en muchos de nuestros países van a lidiar con estos casos de una forma
creciente. La objeción de conciencia se realiza primero en el ámbito privado. Por ejemplo, nosotros tenemos que, cuando algunos países se obliga a las farmacias a vender píldoras del día siguiente que nosotros sabemos que son abortivas, y una químico farmacéutica o un químico farmacéutico dueño o dueña de la farmacia dice yo no lo voy a hacer, esa persona tiene derecho a oponerse a distribuir la píldora del día siguiente. Cuando se obliga a que las oficinas de emergencia, que las atenciones de emergencia proporcionen píldora del día siguiente, una enfermera puede decir yo tengo objeción de conciencia, y es moralmente aceptable que esa enfermera diga mira, te refiero a esta otra persona, te refiero a este otro médico, te refiero a esta otra enfermera o este otro hospital que pueda darle a la mujer que considera que tiene el derecho a recibirlo, ¿no? Pero en muchos lugares el problema principal de la objeción de conciencia viene con los empleos del Estado o en relaciones con el Estado. Pongo algunos ejemplos. Jueces de paz que en Argentina se niegan a aceptar los mal llamados matrimonios homosexuales que, como saben ustedes, se legalizó en el país. Entonces, muchas veces estos jueces de paz o a estos intendentes se los quiere destituir cuando ellos tienen el derecho de decir yo no creo en esto. Y estos problemas van a terminar en el Poder Judicial, que va a tener que determinar el derecho a la objeción de conciencia. Si termina en una corte liberal pro-gay, probablemente esta objeción de conciencia sea rechazada. Otro caso es cuando el gobierno decide que determinado tipo de productos inmorales, como decíamos el caso de la píldora del día siguiente, sea distribuido obligatoriamente a través de las municipalidades. Esto sucedió con la presidenta de Chile, que ahora sabemos que es candidata favorita para ganar las elecciones en Chile, ¿no? Por lo menos hasta ahora, según los números, que obligó a esto, y fue justamente una alcaldesa mujer de los barrios chilenos que se negó a hacerlo, justamente decretando el derecho a la objeción de conciencia. A esta alcaldesa la amenazaron con procesarla, con destituirla, con etcétera, etcétera. Esta alcaldesa, Marta Ehlers, se mantuvo absolutamente firme y junto con algunos otros alcaldes, muy pocos, lamentablemente, pero valientes, finalmente lograron prevalecer. Entonces, yo creo que el tema de la objeción de conciencia, en la medida en que vayan avanzando legislaciones que nosotros tendríamos que evitar que pasen, tenemos que luchar para que no pasen, pero allí donde pasan, por ejemplo, el aborto en el DF, que es en el Distrito Federal en México, en la capital, que es considerado un derecho, las personas que están en contra del aborto o que están en contra de aceptar los matrimonios, mal llamados matrimonios homosexuales, tienen el derecho de poder objetar y poder decir no, yo no voy a realizar este acto porque va en contra de mi conciencia. La legislación internacional reconoce este derecho. Lamentablemente, como digo, no ha sido normado en la gran mayoría de países, y hoy en día tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, que hay empresarios católicos o cristianos, incluso algunos no católicos, que se oponen a aceptar el mandato de salud del presidente Obama, que los obliga a distribuir y pagar en los seguros de salud métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día siguiente, píldoras abortistas. Y esa es la razón por la cual entidades como EWTN, por ejemplo, o empresas de producción distinta, una empresa de aire acondicionado en Denver, una empresa de muebles en Illinois, etcétera,
han lanzado objeciones de conciencia y van a terminar en la Corte Suprema, porque los liberales, anticatólicos, anticristianos dicen: cuando uno ofrece un servicio público no puede realizar discriminaciones, mientras que los católicos decimos: yo tengo el derecho que también en mi mundo de trabajo pueda dejarme guiar por mis principios y mis valores. Que tengas un buen día.